Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debray anunciado. Yo soy Diego, soy escritor y hoy va a ser el último stream que hablamos de Dungeons and Dragons, aunque ya no estamos hablando directamente de Dungeons and Dragons, sino cómo D&D puede utilizarse como un reflejo de ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, desarrollo de personaje. Hoy vamos a hablar de lo que es el desarrollo de personaje, las preguntas que se ponen, para qué sirve y hasta eso cómo se puede ver en la vida real. En la vida. Así que, pero primero vamos abriendo las notas como siempre. Entonces, sí, aquí estamos. ¿Qué es desarrollo de personaje? Desarrollo de personaje es, o character development, es lo que muestra cómo un personaje cambió durante una historia. Cómo no es el mismo personaje que inició, no es el mismo personaje que salió de su casa en el primer capítulo y terminó salvando al mundo en el último. O sucedió la historia y esta persona cambió. Es una de las herramientas más poderosas que tiene un escritor porque permite pues elaborar en el tema de la historia, elaborar los temas de que trata cada personaje, puede esta es lo que ya ayuda a que la trama avance, a lo que sienta que la trama tenga peso o tenga pues la sensación esta sensación de importancia, el desarrollo de personaje o de urgencia en dado sentido es lo que lo permite. Cuando un personaje es estático y no cambia, puede tener sus usos. Puede que en una historia un personaje no cambie y funcione. Usualmente es en una historia de antología. Pero lo que causa esta falta de desarrollo es que el lector, la audiencia vea, comparta, pase la historia y la historia se sienta intrascendente, se sienta no importante, que todo lo que pasó no tuvo algún peso. ¿Ya? En ese caso, para lo que sirve el desarrollo de personaje es para mostrar que lo que sucedió sí afectó, sí tiene peso, no solo fue que pasó y ya. Y la gran pregunta que viene es cómo se puede mostrar esto, cómo se puede mostrar el desarrollo de personaje, cómo se puede marcar la pauta o porque si lo haces muy rápido, pues se va a sentir que salió de la nada. Si lo haces muy lento, puede que la historia te rebase y se haga una disparidad. Así que, ¿cómo es el ritmo apropiado para un character development? O cómo un escritor puede ahondar o puede abordar un character development. Vámonos a las notas rápidamente. Ok. Vamos a iniciar con el ejemplo de lo que hemos estado hablando últimamente, que es D&D, Dungeons and Dragons, y que también se utiliza mucho en videojuegos hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, pero en general se utiliza en videojuegos y en todo cosa que tenga cierto gameplay. Y lo vamos a narrar como desarrollo de personajes por medio de nivel. Es decir, subiendo de nivel eso cómo se puede servir para un escritor. Y todo lo que voy a decir se puede aplicar también para una novela. ¿Por qué? Spoilers, yo mis libros sí los manejo de que cada vez que pasa un personaje se aprenden algo, lo trato como que están subiendo de nivel. A mí me sirve para categorizar, compartimentalizarlo y hacer que tenga sentido en mi cabeza. Pero, haz de cuenta, estás subiendo de nivel en ciertas cosas, estás adquiriendo nuevas habilidades. Estas nuevas habilidades vienen porque pasaste una prueba, tu personaje pasó estos grandes problemas, estas grandes pruebas, estos grandes, hasta cierto punto, traumas.
Y se empieza a reflejar con lo que está aprendiendo, con lo que le estás dando a tu personaje para que no vuelva a pasar lo que ya pasó. Eso se le llama un desarrollo de personaje. Muy mecánico, muy... No hay pathos necesariamente en eso, pero sirve para mostrar que tu personaje va a ser más difícil de derrumbar o que una situación similar que la que se presentó no lo va a afectar como se lo afectó antes, sino ya él ya va a estar por encima de otros o por encima de eso o ya lo va a estar a la altura. Para eso sirve. Y también en el caso de Dungeons and Dragons, si multiclaseas, eso puede ahondarse con la persona de tu personaje, como algo sucedió y que ya no quieres ser esto. Hablamos en el primer stream del Palok, del Paladin Warlock. Así que, por ejemplo, inició como un Warlock, como alguien que le vendió su alma a... Vamos a darle la subclase a The Old One, al antiguo, a básicamente una criatura horrorosa Lovecraftiana. Conforme fue subiendo de nivel y cada vez se vuelve uno más poderoso, fue aprendiendo, fue modificando su hechizo, su cuerpo, su todo. Pero llegó un momento en donde ese poder le lo traicionó, ese poder no le sirvió. Y en ese caso tuvo una crisis, por así decirlo. Y en esa crisis descubre a esta figura divina o tiene un contacto con el patrón de sus poderes y se establece una nueva dinámica. Entonces, mira, que por desarrollo de personaje dejó de, o sea, con las habilidades de un hechicero de un warlock, se volvió un paladín de otra cosa, de lo mismo. Eso muestra un cambio de personaje, eso muestra cómo se desarrolló, cómo algo sucedió que lo llevó a ese cambio. En un videojuego es todavía más extraño o más mecánico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los juegos tu personaje en sí no tiene ninguna personalidad. Es un canvas en blanco y tú le empiezas a poner una personalidad, o más bien te empiezas a tomar decisiones para afectar a los otros. En ese caso, subir de nivel simplemente es meramente mecánico, es meramente, pues que ahora tengo esta habilidad y la quiero probar, o este hechizo y lo quiero probar, pero aún así hay un desarrollo. ¿Por qué? Porque tu personaje es un poco más fuerte cada nivel, tiene más habilidades, es más adaptable, es más difícil sorprenderlo o es más difícil derrumbarlo. Así que, aunque sea mecánicamente, hay un desarrollo. Entonces, este desarrollo por nivel, cada vez que subes de nivel, por así decirlo, es un desarrollo de personaje mecánico, vamos a decirle mecánico. Entonces, ¿cómo se manifiesta otro tipo de desarrollo de personaje? Pues en las novelas tienes el caso más tradicional, que es, pues está sucediendo la trama afecta al personaje y el personaje reacciona y es afectado por la trama. Es decir, si el personaje inicia con una filosofía y la historia empieza a probar y empieza a mostrar los lados negativos de esa filosofía porque esa filosofía no puede ser sostenible en ese mundo, pues un desarrollo de personaje típico o tradicional es que el personaje adopte una nueva filosofía, cambie, se desarrolle y se adapte mejor. Lo que estaba que la filosofía no funcionaba igual se vuelve un punto medio entre estos dos y llega a una respuesta que no tenía el mundo ni tenían las otras personas. Y esto es más ideológico, es un cambio más ideológico. Es un cambio de persona, es un desarrollo de personaje en donde igual no aprende una nueva técnica o igual no obtiene nada nuevo, pero por su nuevo enfoque logra desbloquear más cosas o logra desbloquear el potencial de lo que ya tenía. Un caso muy que ahorita se me viene a la mente es, por ejemplo, en una historia de revolución, como Los enemigos del mundo, como Charles Dickens, cosas así. Lleva hasta cierto punto la filosofía hasta que se da cuenta que no está sirviendo o que los resultados no es lo que él quería, lo que el personaje principal quería. En el caso de un cuento de dos ciudades de Charles Dickens, la revolución termina siendo peor que los opresores, o igual de malos. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que los personajes se den pausa, piensen y se den cuenta que estaban en lo equivocado
y su meta ya dejó de ser la misma, o igual en ciertos casos la meta es la misma, solo que las razones son distintas. Y con que las razones sean distintas cambia radicalmente el approach, el tono y hasta eso los resultados. Es el desarrollo más tradicional porque usualmente es el que más paralelos con la vida real tiene. Y ahorita sigo, tengo que regresar a mis notitas. Ah, sí, sí me está olvidando esto. Es importante. Entonces, hay una tesis que, bueno, que plantea Neil Gaiman en Sandman acerca de qué es el desarrollo de personaje. Y el desarrollo de personaje, aunque lo maneja con estos entes, estas abstracciones corporales que son los endless, estas, estos entes nocionales en cuerpo físico, es muy cierto en tanto la vida real como en una historia. Un desarrollo de personaje, character development, deja de ser el mismo personaje, ya no es el mismo personaje, ya no es la misma persona, ya no eres la misma persona cuando te desarrollas para bien o para mal. Ya no eres ya no eres el ente que existió antes de eso. Ya eres un nuevo ente con esas experiencias. Ya, aunque sigas teniendo el mismo nombre, la misma personalidad y todo, esa persona que era antes ya no puede ser, porque ya pasó por ese cambio, ya pasó por esa modificación. En Sandman te lo ponen mucho de que literalmente, spoilers para una obra que lleva más de 20 años, I guess, pero este Morfeo, el sueño principal, empieza a desarrollar el personaje y empieza a arreglar ciertos errores que él cometió, especialmente con su familia, con las personas, con los mortales o los entes más bajos que un Endless, que él amó, y sobre todo con su hijo, Orfeo. Cuando cuando Morfeo mata a Orfeo, cuando el dios del sueño o el ente del sueño mata al hijo del dios del sueño, rompe una regla cardinal de los Endless, de que es la familia no va a derramar sangre de familia. Pero este desarrollo de personaje, esta regla fue rota por uno de los que más se apegaban a las reglas, por un ente que decía que las reglas eran básicamente sagradas. Era lo que los mantenía y los que les daba propósito, básicamente. Entonces lo rompió, pero ¿por qué lo rompió? Porque se empezó a dar cuenta que sus acciones dañaban a otras personas. Aunque él decía que él amaba a estas personas, sus propias acciones las terminaban lastimando y dejando en peor situación. Tan es así que su hijo, su propio hijo, para cuando lo conocemos en la historia, es simplemente una cabeza entre viva y muerta, sufriendo, estando en el inframundo, lejos de su amada. Así que Morfeo, este ente nocional de los sueños, le da esta merced y por fin mata a su hijo, lo cual rompe una regla cardinal y este personaje, porque es perseguido por las furias, deja de ser, ya no es Morfeo, Morfeo muere, pero siempre Sueño sigue. El nuevo personaje que se crea a partir de esto es Daniel Hall, el nuevo Sueño. No les voy a contar la historia de Daniel Hall, no estamos hablando de Sandman, pero este nuevo Daniel Hall es alguien más bondadoso, es alguien más cariñoso, es alguien más bueno, más gentil que lo que fue Morfeo. ¿Por qué? Porque es un personaje que ya tuvo ese desarrollo, es un sueño que ya aprendió de lo que pasó la vez pasada. Sí, va a tener que aprender todo lo que podía hacer Morfeo, va a tener que aprender todo lo que puede ser porque al final de cuentas no es Morfeo, pero sí te dicen que Daniel Hall tiene todos los recuerdos, sigue siendo Dream. Así que se crea este juego interesante entre
bueno, está esta postulación interesante tú, de que pues puedes ser el mismo, pero ya no eres el mismo después de desarrollo de personajes. Que a final de cuentas es la naturaleza propia del cambio, es la naturaleza, es la base de lo que hace al cambio tan imponente y hasta cierto punto tan aterrorizante. Porque romper costumbres, romper tradiciones o romper lo que tú eras, romper rutinas, pues sí siempre, por más enfocado así, ¿no? Las cosas van a estar salir bien o más preparado para que salga bien estés. Aún así, está el miedo de que pues no sabes qué va a pasar, no puedes controlar el cambio. El cambio simplemente te va a pasar. Y tú vas a ser otra persona después de ese cambio. Ya sea por algo como por ejemplo una mudanza, ya no eres la misma persona porque ya no vives en el mismo lugar, porque ya pasaste por el proceso de mudarte. Y por entre más veces te hayas mudado, entre más rutina sea para ti mudarte, siempre te cambia, mudarte siempre te cambia porque estás en una nueva zona, estás rodeado de nuevas personas, tienes que aprender un nuevo layout, o sea, vas a pasar un momento de soledad, todo eso. Mm. Y así es como se tiene que abordar el character development de una historia. Si lo vas a manejar es qué tanto va a cambiar tu personaje o qué tanto va a dejar de ser el que inició. Por ejemplo, si te gusta mucho una dinámica de tu personaje principal o del personaje que estás desarrollando, igual no te conviene hacer como este gran cambio de, oh, todo lo que tú creías era una mentira y ahora tienes que vivir con esto. E igual te conviene más hacer algo más sencillo y nada más dejarle no sé, el mismo propósito, pero cambiar el enfoque. Así lo que te gusta del personaje sigue, pero ha habido un cambio, ha dado un paso, ya como hemos dicho, no es lo mismo. O si quieres, o si inicias con un personaje muy antipático y si quieres que cambie mucho, o sea, la historia el punto de la trama es que sí, no, que se le destroza la vida y que tiene que iniciar desde nuevo para aprender que lo como estaba haciendo era malo, también es válido. Y también es un desarrollo de personaje un poco más severo, un poco más drástico, pero a final de cuentas igual de válido que el otro. Tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, si solo cambias la motivación, puede que un lector o alguien o la audiencia que no te esté poniendo atención diga, ay, es que no cambió ni nada por el estilo. Puede que el cambio sea más sutil, puede que el personaje se sienta plano para los que no ponen atención, pero eso está fuera de tu control. Eso es algo de cómo tu personaje va a ser, cómo la audiencia va a reaccionar hacia tu personaje, es algo 100% fuera de tu control. Y tienes que admitir y tienes que aceptarlo. Si le haces un cambio muy drástico, puedes generar, especialmente en los fans, que prefieran a la versión pre o post y que no entiendan el mensaje de tu historia o que glorifiquen ciertos aspectos que tú estabas poniendo como malos. Y esos son contras, estos son... Ah, se me metió algo en el ojo. Anyway, eso es algo que te va a pasar, algo que va a pasar porque no puedes controlar quién lee tu historia, no puedes controlar cómo absorben o interpretan tu historia. Ah, aquí se me ve la nalga. Y eso es todo. Por cierto, si oyen un ruido es el ventilador. Ya saben cómo soy. Los quiero mucho, pero no lo suficiente como para asarme con este calor. Las ventajas que tiene cada tipo de desarrollo de personaje como herramienta narrativa son los siguientes. Si solo cambias la ideología, estás de cierta manera... Te da el, te da el permiso de explorar un tema de una manera más interesante, donde en lugar que sea un desarrollo muy tradicional de, oh, inició mal pero terminó bien, no, la meta era la correcta, pero cómo lo estaba haciendo era incorrecto porque su ideología ante eso era la incorrecta. Entonces, si cambia la ideología, cambia el procedimiento y ahora sí la meta correcta ya está siendo buscada o ya está siendo trabajada desde el punto de manera
correcta o de una manera donde sí va a suceder. Es como yo digo, una cosa es tener algo por qué pelear y la otra es cómo peleas por ello. Hay veces en donde, bueno, no lo voy a llevar a la vida real porque en la vida real hay muchos matices, muchos grises y no estamos hablando de eso. Vamos a hablar un poco de cómo un cambio de personaje o un desarrollo de personaje, pues sí, también, o sea, también aplica a una persona real. Y vamos a hablar de algo que yo manejo en mis historias, pero eso ya es otra cosa que vamos a hablar más adelante. La ventaja que te da un desarrollo de personaje más drástico es literalmente hacerlo innegable. Esto pasó, es lo que está pasando, te lo estoy gritando y si no entiendes ya es tu culpa y que también es válido. Me estoy viendo aquí un poquito porque a mí que me ha salido realmente por ahí me lo chingué. Y también es válido, tiene la ventaja de que te permite pautar muy bien la trama, te permite pautar muy bien los límites de los personajes, te permite, te permite no enfocarte tanto en las fuerzas antagónicas, porque una fuerza antagónica cuando tienes un desarrollo de personaje con una ideología similar, o más bien con ideología errónea, usualmente una estrategia que yo recomendaría es poner paralelismos, poner que la fuerza antagónica pelee por lo mismo que la fuerza protagónica, pero que ahí sí muestran los peligros de la ideología que está manejando la fuerza protagónica. Así le das peso a tus antagonistas y permites que la historia, permites que el personaje no sea, no sea tu único enfoque, permite abrirte mucho a los enfoques. Cuando es un cambio es un desarrollo muy drástico, te obligan, y es algo bueno, es una fortaleza, a explorar más al personaje de por qué va a cambiar tan radicalmente si venía de algo así. Cuando es la misma ideología con la noción incorrecta, lo puedes planear desde un inicio y enfocarte más en la caracterización, en las relaciones interpersonales entre los personajes, ir planteando los cambios. Como tienes que ser más sutil con eso, lo puedes ir mejorando desde antes. La ventaja que tiene un cambio más drástico es que no te permite ser sutil. Y al no ser sutil no te permite ambigüedades, lo cual te permite que la gente entienda lo que quieras decir de una manera más clara. Ya vimos un poco las desventajas. Y ahora, ¿es esto qué tiene que ver con mi historia? Bueno, en mi historia, en los enemigos del mundo y en general en toda historia que yo manejo, necesito buscar bien de nuevo. Yo manejo esto que sí lo leí una vez hace muchos años en un libro sobre The Elder Scroll y es algo llamado el enantiomorfo. Para los que no sepan, un enantiomorfo es cuando... Ok, ya... Ah, no, no, no es un enantiomorfo, es un enantiómero. Yo lo he estado porque lo decía en inglés. Un enantiómero es algo que es idéntico pero opuesto. Se utiliza en la química y en la biología y cuando tienes un compuesto de X manera, su enantiómero es cuando es idéntico pero es opuesto, funge de manera opuesta aunque está hecho de lo mismo. También se le conoce como quiralidad, como otras palabras, espejismo, o sea, mirroring, reflejismo, todo eso, se le conoce de varias maneras. El enantiómero que yo manejo en mi historia está basado usualmente en los arquetipos que se presentan en las historias, es decir, siempre hay alguien a quien derrotar o algo que derrotar, siempre hay alguien que que está en el poder al inicio, siempre hay alguien que está peleando contra eso y siempre está la presencia que lo observa y confirma este cambio. No les voy a decir cómo se llaman porque van a tener que leer el libro eventualmente, pero en lo que estaba escribiendo esto, inspirado, como les dije, en The Elder Scroll, me di cuenta que también aplica en la vida real. En la vida real, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestras relaciones propias, a veces nosotros o somos la figura que está en el poder
y otros están buscando liberarse de nosotros o alejarse de nosotros o no hay o no hay, o no hay un enlace o a veces nosotros estamos peleando contra algo que puede ser entre una deuda o una persona o las decisiones que toman unas personas y el pinche y te dan un chingo de estrés, de cualquier cosa, el trabajo puede serlo. Y a veces nosotros simplemente somos la audiencia, somos simplemente los que observan esta dinámica y al observarla somos los que eventualmente vamos a forzar una resolución. ¿Por qué? Porque al involucrarnos en esto, al darnos nuestras opiniones, estamos moviendo esta balanza de entre este enantiómero hacia, hacia una resolución. No estoy diciendo que sea como una filosofía de vida, no es necesaria, pero es algo que yo me di cuenta, es algo que es divertido ver en las personas o ahorita tú cómo estás, cómo te sientes en tu propia historia, porque a final de cuentas algo que igual es como porque soy escritor, yo sí creo que todos somos una historia, todos somos parte de una historia y todos somos una historia que se anda desarrollando constantemente. La persona que tú eras hace un año no es la misma persona que eres ahorita, porque tu historia ha cambiado, tu rol dentro de tu propia historia ha cambiado. Aunque eres el protagonista, a veces eres tu propio peor enemigo, a veces eres tu mejor aliado, a veces simplemente te toca observar lo que estás haciendo y ver qué pasa. Así sucede, y así pasa cuando sucede. Y cuando así pasa cuando sucede, estás en mi historia, en el universo de mi historia, estarías cumpliendo cierta parte de este enantiómero. De nuevo, cuando salga el libro, que yo les avisaré cuando se pueda, van a tener que leerlo y van a tener... Y es divertido. Anyway, esta es una filosofía en la que se presta mucho el cambio en donde se presenta, donde podemos ver que en la vida real también se aplica el desarrollo de personajes. Tan es así que hay memes en TikTok, en YouTube o en la manera de hablar de la generación Z y Alpha, que cuando sucede algo grande, a veces traumático, a veces no, o cuando sucede algo lo suficientemente grande para que cambie para que te mueva el tapete, por así decirlo, se le dice, no, estoy sufriendo desarrollo de personaje. Y lo decimos de broma, pero sí aplica, porque al final de cuentas estás cambiando para adaptarte, para sobrevivir a lo que estás pasando. Este es un separador de un libro. Y pues sí, o sea, el desarrollo de personaje es crucial en las historias porque si no existe, es muy difícil que nos sentamos, o sea, que nos sintamos relacionados o que sintamos que ponerle atención a esto valió la pena o no fue un desperdicio. Porque en la vida real suceden muchos desarrollos de personaje de manera muy rápida, muy continua. Desde lo más chiquito, desde que de repente te levantas y hoy decides en lugar de desayunar X, desayunar Y, por X razón, igual porque te cansó la rutina o porque tenías más antojo, eso es un cambio. Y el desarrollo de personaje es un cambio. Es el cambio más grande que le puedes dar a tu personaje. Uno diría que no, al matarlo es lo más cambio, pero no, una vez que lo matas ahí se terminó. Puedes desarrollarlo, llevarlo a lugares interesantes, a situaciones que tú no te esperabas. Como a ti en la vida, de repente tus decisiones te pueden llevar a situaciones que te hacen cambiar. A veces para mejor, a veces para peor, pero lo único que es pecado, ahora sí, es lo único que se puede decir como pecado en esto de la vida, es seguir siendo como eras hace un año. No estoy diciendo que cambies de nombre y de personalidad, es imposible cambiar de personalidad una vez que tienes mi edad ya a los 31 años y ya tienes una personalidad ya formada, ya cristalizada, pues no la vas a cambiar. Puedes cambiar aspectos de o cómo se relacionan con otras cosas, pero tu personalidad ahí sigue, tu personalidad ahí va a seguir. Y obviamente eso es lo que nos diferencia de una historia. En una historia una persona puede cambiar. A veces, a veces pues, puede tener sentido, a veces pues lo único que va a hacer es dañar tu historia. Pero esta rigidez, por así decirlo, en la vida real, porque a final de cuentas, por nuestro propio sentido de identidad,
no necesariamente es una regla en una novela. Yo les recomiendo que lo sigan, o sea, yo les recomiendo que si van a hacer un desarrollo de personaje, que intenten ver que si van a cambiar la personalidad del personaje que se ha desarrollado, que tenga una explicación razonable y verosímil de, ah, claro, como pasaron por esto, llegaron por esto. De la misma pregunta de siempre, pero ¿cómo puedo llegar a eso? O sea, ¿cómo yo sé que puedo llegar a eso? Y la respuesta no les va a gustar, lo van a hacer sentándose y haciéndolo. Entre más lo hagan, más van a aprender. Y más van a agarrar callo y más van a darse cuenta cómo a ustedes les gusta desarrollar al personaje. Hay escritores que les gusta torturar a los personajes y que nada bueno les va a pasar en su historia, pero iban a seguir. A veces a mí me pasa. Hay escritores que a veces más bien prefieren que siempre haya pasando algo, que cada capítulo que te pongan te están mostrando algo del personaje o un cambio sobre el personaje. También a veces pasa. O la verdad es que lo que más va a pasar es, va a ser una mezcla de todo. A veces van a estar torturando a tus personajes, les va a estar yendo muy mal, a veces les va a estar yendo muy bien, y todo va a estar cómo estos personajes son afectados por estas situaciones. Y cómo estos personajes a final de cuentas terminan afectando a las situaciones eventualmente. Porque la dinámica personaje-trama es intrínseca como nada. Como nada. No sé por qué lo dije como si fuera a ver una continuación a ese pensamiento, pero no. Y esto no quiere decir que dentro de las historias o dentro de la vida no haya personas que no tengan un desarrollo. Lo que pasa es, por lo menos en la vida, una persona que no se desarrolló, que no tiene desarrollo de personaje, o que no ha, o que en psiquiatría, psicología se conoce como se autoactualizó, pues es aburrida, es lo mismo, no hay nada nuevo, puede ser muy divertido, pero nunca va a haber nada entrañable, porque es una figura estática. Y eso pasa con las malas historias de antología donde no hay, porque sé que al inicio, quiero dejar muy en claro, sé que al inicio del stream dije que era posible tenerlo. Y sí, nunca dije, si dije que era bueno, pues me equivoqué. No es bueno no tener un personaje desarrollándose. ¿Por qué? Porque es cuando, ¿pa qué lo leo si todo va a seguir igual? Es el terrible status quo de una novela, que no quieres que el status quo sea lo mismo. O si es lo mismo, tienes que dar razones muy buenas por las que el cambio no tuvo raíz. Y es imposible que el cambio no haya tenido raíz y afectó a una persona. Pero estoy debrayando, estoy tirando. Aún en las historias donde hay un personaje arquetípico como Poirot, como Sherlock Holmes, como Arsenio Lupin, como todos ellos, aún ellos han cambiado. O sea, Arsenio quiere a sus personajes secundarios más cada vez. Sherlock Holmes pues tiene esa relación pseudo-homoerótica con Watson y lo ve como amigo, pero también como algo más. Y esta sociopatía empieza a costarle más al punto en el que se termina sacrificando para detener a alguien peor que él, que era Moriarty. Peor y más inteligente. Poirot, no nos vayamos más lejos. En el tren la del tren que siempre se me olvida el puto nombre. Solo sé en inglés. Murder on the Orient Express, asesinato, muerte en el Expreso Oriental. Oh, pero estudié literatura, lo juro. En esa, en esa historia, Poirot sufre el desarrollo de personaje con el que va a ser más conocido durante las posteriores, que son que es su creencia en la ciega justicia de que no hay justificación para un asesinato y el que el asesino es culpable y como es culpable tiene que ir a la prisión, cuando todos en el tren son culpables por haber matado al güey. De nuevo, es una historia que tiene más de 100, posiblemente más de 100 años, no me chinguen. Este, bájenle de huevos a la cultura del spoiler. Este, termina de que pues todos tenían razones para matarlo y razones no blandas, o sea,
el asesinato fue una mala persona que arruinó la vida de todas las personas que estaban ahí. Y ellas, pues como la justicia les falló, ellos dieron su propia justicia. Y Poirot se va diciéndoles básicamente, yo no los voy a juzgar, ustedes van a tener que vivir con las consecuencias de sus propios actos. Y ahí está el desarrollo de Poirot, de esta moralización muy cabrón entre bueno y malo, pues se dio cuenta que hay mucha cabida para gris, para colores, para tonos. Y también es por una razón por la que no me gusta, retomando D&D, utilizar el sistema de alignment, de alineación. ¿Por qué? Porque es muy porque te restringe ciertos aspectos. Sí, si eres bueno puedes utilizar ciertas armas, si eres malo puedes utilizar ciertas armas, etcétera, etcétera, pero que tú te veas como una persona lawful good no significa que seas lawful good para otras. Es como el famoso dicho, un buen villano se ve como el héroe de la historia cuando está cometiendo atrocidades. Es un dicho que lo alteré, no me acuerdo cómo va honestamente en español. Y ahí estamos. Y aplicar moralidad a un personaje en algo improvisatorio sí te permite, sí puede que sirva para darte pautas que seguir, como, no, mi personaje solo haría esto, pero también te restringe un poco no hay, porque caes en la falacia de Batman, de que sí, él no mata porque él se podría volver peor que todos sus criminales, pero digo, ¿cuánta gente no pudo haber salvado matando al Guasón? Así que se crea esta paradoja que puede darle una complejidad muy interesante a los personajes. O puede hacer que no tengan sentido y que se vuelvan una sola nota. Pero me estoy desviando de desarrollo de personaje. Ustedes, así que están viendo esto, que lo pueden ver, están pensando en momentos que los cambiaron. Y esos momentos que los cambiaron, pues es su desarrollo de personaje. No, el desarrollo de personaje puede ser bueno o malo, puede ser positivo o negativo, para no utilizar bueno o malo, después de tirarle mierda a la moralización. Y ustedes cuando están escribiendo, cuando están narrando este cambio, pues sí van a tener un poco que estar en mente de, esto va a ser un cambio negativo, esto va a ser un positivo. En la historia perfecta habría el mismo número de cambios de desarrollo negativo y cambios de desarrollo positivo. Pero también depende del tono de tu historia. Si le das mucho desarrollo negativo a tu personaje, tu historia es oscura, es brutal, es grimdark y vas a alienar a muchos. Si le das puros cambios positivos o muchos cambios positivos, corres el riesgo de que te tachen de que, ay, esto no es realista, ay, obviamente solo le va todo bien, ay, no hay conflicto, no hay adversidad. Y pues a veces pueden tener razón, a veces simplemente es cuestión de gusto, pero siempre intenten darle algo bueno y algo malo. O, o en mi caso, que es lo que más me gusta, este, los cambios, los desarrollos, las situaciones que lo obligan a cambiar constantemente a mis personajes tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos. Que de repente sí hay algo más negativo, pero eso va a llevar a algo más positivo, siempre para mantener un balance en las cosas, este sistema de checks and balances. Y sí, eso es de lo que quería hablar este mini Debray, este mini rant, de la idea del desarrollo de personaje y cómo yo estoy de acuerdo con Neil Gaiman en Sandman de que cambiar al personaje o desarrollarte tú mismo es dejar de ser quien eras, es que esa persona muere pero no deja de existir. Es complejo, aquí no estamos para hablar de filosofía, y si van a aplicar el desarrollo, y si tienen que aplicar el desarrollo de personaje, o sea, es obligatorio, no debí de haber dicho de que, es que lo pueden hacer, no, siempre tienen que tener desarrollo de personaje en sus historias, pues piensen cómo lo van a manejar. Igual van a utilizar un sistema como por niveles, aunque sea una historia, una novela, de que cada vez que aprendiendo algo esto lo va cambiando, cómo lo va cambiando, para dónde va.
les puede servir este esquema, o simplemente más como en la vida le sucedieron y pues hay que, hay que aplicar. Es como, ahorita que lo menciono, se pueden ver como desarrollo de personajes donde se aprende o desarrollo de personajes que pasan. Cuando pasan no necesariamente aprendes algo nuevo o simplemente puedes cambiar de tu enfoque, el enfoque como es el personaje. Esos son los desarrollos de personaje que vamos a decir son que les pasan a los personajes, que afectan a los personajes, y el otro es el desarrollo de personaje que le enseña a los héroes, que en los héroes aprenden algo más, aprenden una nueva técnica, aprenden un nuevo hechizo, aprenden una nueva verdad universal que les permite manejarse más fácilmente. Así que, ¿qué van a, qué, qué desarrollo de personaje van a querer usar? Es la pregunta correcta. ¿Y cuál le conviene a la historia? Si es una historia muy oscura, igual es algo que le empieza a pasar, y al final él toma una decisión, y él aprende algo, una nueva técnica, y él le empieza a suceder a la historia. O igual es una historia muy positiva en donde el héroe es muy proactivo, es muy constante, y él empieza a cambiar la historia por sus decisiones. Al final de cuentas es una herramienta, todo depende de cómo la usen. Es una herramienta crucial que puede ser al mismo tiempo lo más sencillo y lo más difícil que planear. En D&D van a tener que improvisar mucho su desarrollo de personajes. En una novela o en una película, en una serie, sí lo van a tener que manejar de antemano para que puedan guiar la historia hacia eso y que no se les salga de control y sea este monstruo incomprensible o ya imposible de ser escrito. Y con eso los quiero dejar, que si van a escribir un personaje, si van a escribir una historia, el desarrollo de personaje que le tienen que dar a los personajes es algo con lo que tienen que estar pensando desde antes. Es algo, es algo crucial para que la historia tenga sentido, para que la historia funcione. La verdad sí me tardé en tener que arreglar algo. Ando aprendiendo desarrollo de personaje. Ya no me tardé tanto en cambiar lo que tenía que cambiar y poner lo que tenía que poner. En desarrollo de personaje estoy aprendiendo. Repetí lo mismo. Anyway. Esto fue Crónicas de un Debray anunciado. Yo soy Diego, soy escritor. El jueves vamos a hablar de un tema que a mí me gusta, que ya lo hablamos en un pasado, pero ahora quiero hablarlo de una manera un poco más enfocada en otro sentido, que es el multiverso. Una breve historia de qué es, cómo funciona, pero sobre todo quiero hablar de el punto de vista que se maneja en el Zeitgeist acerca de eso hoy en día. Y ahora sí, cómo yo lo manejo en mi historia. Más bien cómo yo lo manejo en mis historias, en mi mundo diegético. Como a mí me gusta aprovechar o approach, acercarme a una historia multiversal. Los veo el jueves en el siguiente Crónicas de un Debray anunciado. Como siempre, el canal de YouTube es La Bóveda de Otranto. Este stream va a estar ahí mañana a las 3. Soy Diego. Y sean buena gente.